El Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Que la gracia del Señor continúe reposando sobre cada una de sus vidas. Doy gracias al Señor por los últimos acontecimientos que han sucedido en la vida de nuestra iglesia. Comenzamos hace casi 3 meses, 5 hermanos, reuniéndonos en medio de esta cuarentena, siguiendo los protocolos necesarios, pero entendiendo que el Señor nos ha dado un mandamiento que debe ser obedecido y es no dejarnos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y ha sido una bendición, pero a medida de este tiempo más hermanos se han sumado y ahora mismo somos de 35 a 40 hermanos que han atendido esta convocatoria. Y eso es mucho en comparación con el número de asistentes de nuestra iglesia. Eso es un gran grupo que se ha sumado cada domingo. Nos hemos tenido que dividir en 2 grupos debido a que tenemos un espacio pequeño acá, pero de verdad ha sido una gran bendición ver a casi 40 hermanos reuniéndonos cada semana, a pesar de que la mayoría viene de distancias bien largas y en camionetica por puesto, se han reunido acá para escuchar la palabra y adorar al Señor decentemente y con orden, para estimularnos al amor y a las buenas obras, y para exhortarnos unos a otros, para consolarnos unos a otros. Así que estas semanas han sido de gran bendición y doy muchas gracias al Señor por la vida de cada uno de estos hermanos. También hace una semana escuchaba el testimonio de un hermano que él manifestaba que se sentía muy inquieto de estar sentado en su casa escuchando el sermón, sabiendo que él podía estar allí reunido con sus hermanos. Y esto traía un dolor y convicción de pecado a su corazón. Y quiera el Señor que muchos de ustedes puedan experimentar también esta convicción. Hermano mío, ¿qué sientes mientras estás allí sentado frente a esta pantalla del televisor, de tu computadora o de tu celular escuchando este sermón, sabiendo que en este preciso momento hay un gran grupo de tus hermanos, no de cualquier iglesia, sino de la iglesia a la que perteneces, reuniéndote a adorar al Señor a pesar de todas las limitaciones? ¿Cómo te sientes de estar allá mientras sabes que tus hermanos se están reuniendo acá? Amado hermano, te amo muchísimo en Cristo, doy gracias al Señor por tu vida y en el amor que te tengo quisiera animarte a entender que en la obediencia al Señor debe estar por encima de todo y que nuestro Dios ha prometido resguardar a su pueblo y honrar a quienes le honran. Y quisiera animarte a ti, miembro de Trono de Gracia, de Iglesia Bautista Reformada Trono de Gracia, a que te puedas sumar con este grupo de hermanos, quienes hemos estado juntos adorando al Señor por casi 3 meses, y el Señor nos ha guardado, nos ha protegido y nos ha dado maravillosos tiempos de refrigerio para nuestras almas. Así que quiero animarte a perseverar junto a nosotros. Y si estás pasando por momentos de prueba, a encontrar tu refugio en el Señor. Si estás experimentando luchas por el pecado, recuerda Romanos 6, el pecado ya nos enseñorea de nosotros. Cada uno de nosotros es responsable de manera individual, de depender en la gracia del Señor y luchar contra nuestros pecados. Pero también somos responsables de estar junto al pueblo del Señor para nuestro crecimiento y para estimularnos al amor y a las buenas obras. Quiere el Señor que pronto puedas estar con nosotros. Mientras ese momento llega, yo quiero que inclines tu rostro conmigo hoy y oremos al Señor para que Él hable a nuestros corazones. Oremos. Bendito Dios y Padre bueno, Dios del cielo y de la tierra, quien ha sido fiel a su pueblo a lo largo de todos los siglos. Tú has sido fiel a tus promesas por amor a tu nombre, para tu propia gloria y honra. Por eso venimos a ti, amado Padre, en este día, a rogarte por nuestra iglesia en particular, por Iglesia Bautista Reformada Trono de Gracia, para que nos des la gracia de la valentía, para que nos des una mayor porción de fe, para que nos concedas aún más la gracia de la perseverancia, para que nos permitas estar firmes y adelante, levantando la bandera de tu evangelio y dando a conocer tu nombre hasta lo último de la tierra, testificándole a este mundo sin esperanza que tenemos y servimos a un Dios vivo, todopoderoso, omnipotente y lleno de gracia. Oh bendito Padre, ministra nuestras vidas en el día de hoy que retomamos la serie del libro de los Hechos. Habla a nuestros corazones de nuevo como lo has hecho a través de la serie del Salmo 23 y sigue animando a los miembros de nuestra iglesia, síguelos animando a continuar perseverando y a entender que solo tú, que solo en ti podemos hallar palabras de vida eterna.
En el nombre de Jesús, amén. Como bien decía en mi oración, hoy retomamos nuestra serie expositiva del libro de los Hechos. Habíamos dicho que íbamos a estar un tiempo en el Salmo 23, luego volveríamos a Hechos y luego regresaremos al Salmo 23. Y quisiera recordarles un poco acerca del tema central del libro de los Hechos. Recordemos que el libro de los Hechos no es la historia de los hechos de los apóstoles. Más bien el libro de los Hechos es la historia de Jesús y su misión llevándose a cabo hasta lo último de la tierra. En el libro de los Hechos nos encontramos a la iglesia apostólica siendo obedientes al mandamiento de su Señor de dar a conocer el nombre de Cristo hasta lo último de la tierra en el poder del Espíritu Santo. Y mientras a la iglesia apostólica va llevando a cabo esa misión, nosotros veremos a la iglesia siendo atacada de diferentes maneras, encontrándose con diversos obstáculos. Pero a pesar de eso veremos cómo el Espíritu Santo los inviste de poder y empieza a abrir los caminos para que el Evangelio llegue hasta lo último de la tierra y la misión que Cristo encomendó se pudiera cumplir. Y cada uno de estos eventos, la misión de Cristo será el gran preparatorio para la venida de nuestro Señor. Como dice la Escritura, hasta el día en que se predique este Evangelio, hasta lo último de la tierra, el Señor vendrá. Como dice la carta de Pedro, hasta que todos los escogidos del Señor procedan el arrepentimiento, allí el Señor vendrá. Así que quiere el Señor que tú y yo podamos ser partícipes de esta gran misión de proclamar las buenas nuevas de salvación en el poder del Espíritu Santo. Y que entendamos que a pesar del derramamiento de sangre, a pesar de los obstáculos que experimentará el pueblo del Señor, el Espíritu Santo nos guiará y abrirá los caminos para que su evangelio llegue hasta lo último de la tierra. Y ni siquiera Satanás y sus ángeles podrá obstaculizar el hecho de que la palabra del Señor llegue a todo corazón. Así que luego de tener un panorama claro de nuestra serie del libro de los Hechos o del libro de los Hechos, quisiera que me acompañaran al texto que corresponde hoy. Y nuestro texto se ubica en Hechos capítulo 5, comienza a partir del versículo 17, pero vamos a leer a partir del verso 12 para ponernos un poco en contexto con el último sermón que predicamos de Hechos. Hechos capítulo 5, versículo 12. Abre tu Biblia conmigo y vamos a adentrarnos a la santa y poderosa palabra de Dios. Dice Hechos 5, versículo 12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aun de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Y aquí el comienzo de nuestro texto de hoy. Entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: Id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Verso 22, pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar esto. Pero viniendo uno les dio esta noticia: he aquí los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Verso 27. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿nos mandamos estrictamente que no enseñases en este nombre? Ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios
antes que a los hombres. Hasta allí vamos a leer en la mañana de hoy. Hermanos, cada vez que la iglesia se dedica a honrar a nuestro Señor Jesucristo, encontrará oposición. Cada vez que Dios comienza a mover su poder en favor de su iglesia, Satanás comienza a moverse en contra de la iglesia, y eso lo puedes encontrar en el libro de los Hechos. Nosotros hemos hablado desde muchos púlpitos acerca de las bendiciones que vienen de honrar el nombre de Cristo. Y ciertamente el Señor ha prometido honrar a quienes le honran. El Señor ha prometido bendecir la obediencia de sus hijos, eso es verdad. Pero muy pocas veces dedicamos tiempo para hablar acerca del costo que también viene, de los rechazos y de la oposición que también viene cuando decidimos honrar a Cristo. Como bien decía el pastor John MacArthur, una iglesia pura y poderosa inevitablemente provocará una reacción hostil del sistema satánico del mundo. Iglesias y cristianos prósperos provocarán cambios y el mundo y Satanás responderán con persecución. Esa es la realidad. Cada vez que la iglesia decida oponerse al sistema de este mundo, cada vez que la iglesia de Cristo se enfoque en honrar al Señor, vendrá la oposición, vendrá la persecución. Ahora mismo tenemos un caso reciente con el pastor John MacArthur y su iglesia, quienes han decidido con suficientes argumentos, ojo, no solamente argumentos bíblicos, sino a algunos aspectos de sentido común, los ha motivado a seguir honrando al Señor al congregarse. Y a pesar de eso ha encontrado gran oposición de parte de un sector del Estado que incluso quiere meterlo a prisión. Así que esa es una realidad. Cada vez que decidamos honrar a Cristo por encima de honrar a los hombres, vendrá oposición, vendrá persecución. Pero aquellos cristianos livianos que sencillamente le dan más autoridad a los hombres, que prefieren rendirse ante los hombres, ellos no van a experimentar oposición. Los amigos de nuestro enemigo no serán atacados porque son sus amigos, pero aquellos que se oponen a nuestro enemigo para servir al Dios de los cielos encontrarán oposición y muchas veces persecución. Y es eso mismo lo que encontramos con nuestros hermanos en el libro de los Hechos. Ellos deciden honrar al Señor siendo obedientes a la misión de Cristo de dar a conocer su nombre hasta lo último de la tierra. Y cuando ellos se encargan de obedecer al Señor, empiezan a experimentar el costo. De nuevo son perseguidos. Y cada vez más esta persecución se intensifica. Los saduceos vienen a atacar con más fuerza hacia la iglesia de Cristo. Esta secta viene a atacar con mayor vehemencia y comienzan a oponerse al crecimiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. En esta ocasión nosotros vamos a ver un ataque más severo de parte de estos hombres contra la iglesia. Tan severo que nos dice Hechos capítulo 5, versículo 18, que todos los apóstoles han sido puestos en prisión. Todos han sido encarcelados, llevados a la cárcel pública. Ellos han atacado aún más y ellos han procurado atacar a los líderes de la iglesia. Satanás siempre vendrá a atacar al liderazgo de tu iglesia. Satanás siempre vendrá a atacar primeramente a tus pastores, a tus líderes. Hacia ellos va a venir a atacar. Si atacas al pastor, se dispersarán las ovejas. Pero aquí tenemos a los líderes de la iglesia apostólica puestos en prisión. Y nosotros vemos aquí quizás que ahora se va a detener la misión de Cristo de dar a conocer su nombre. Pero yo quiero decirte algo muy importante, mi amado hermano, para que entendamos un poco la raíz de esta persecución y las persecuciones que ha enfrentado la iglesia a través de los siglos. A veces la persecución es abierta por motivos religiosos, como ocurrió aquí en los días de los apóstoles, como ocurrió en los primeros siglos de la iglesia apostólica, como ocurrió incluso en los tiempos de Lutero, cuando la iglesia romana hacía oposición al movimiento de la Reforma protestante. La iglesia a lo largo de los siglos ha experimentado diferentes tipos de persecución. Pero a veces también la persecución es por motivos políticos, como ha ocurrido a lo largo de la historia en regímenes totalitarios, como en los países comunistas. Siempre el comunismo se va a oponer al cristianismo y buscará las maneras de mil formas para frenar el avance de la iglesia, y tú y yo debemos entenderlo.
Esa es una realidad en nuestras vidas. El comunismo no tiene nada que ver con el cristianismo. Si tú te llamas a sí mismo cristiano y has abrazado el comunismo como una de tus ideologías, yo incluso me atrevería a dudar de tu fe. Un verdadero cristiano entiende esa realidad, que tanto el comunismo como el cristianismo se oponen entre sí. Unas veces los ataques a la iglesia serán sutiles, otras veces los ataques a la iglesia serán completamente abiertos. Y en este caso, la reunión de tanta gente, de tantas personas que se habían acercado a los apóstoles, como lo dice el versículo 12, debido a los milagros y a la proclamación del evangelio, despierta y produce celos en la secta de los saduceos. ¿Por qué? Porque estos hombres buscaban poder, hermanos y seguidores. Eso era lo que buscaban los saduceos, pero ellos no lo estaban encontrando. La iglesia de Cristo se convierte en una oposición para ellos. Realmente son estos hombres, son estos pescadores, quienes están obteniendo muchísimos seguidores, miles de seguidores, y ellos no, y ellos se llenan de celos, y ese celo los impulsa a la envidia, y luego la envidia te impulsa a la amargura, y la amargura te lleva a la ira, y la ira te lleva a actuar de esta manera. Estos hombres llevaron a los apóstoles a prisión, y ellos pensaron que los barrotes de una cárcel restringirían el poder de nuestro Dios. Ellos pensaron que la prisión iba a restringir, iba a frenar el poder y el avance de la obra de nuestro Dios. Pero si hay algo que nos enseña el libro de los Hechos, es que ni la persecución, ni la cárcel, ni la sangre de los mártires ha detenido nunca el avance del reino de Dios. Alguien decía que la sangre de los mártires era la semilla de la iglesia. Entre más eran perseguidos y asesinados los cristianos, más en la iglesia se multiplicaba. Y eso incluso sucedió en los mismos días del apóstol Pablo, cuando él escribe desde prisión la carta a los filipenses. Él dice que debido a sus prisiones, más hermanos se han motivado a predicar el evangelio. Es interesante eso, que entre más ellos son rechazados, entre más ellos son atacados, más la iglesia se siente motivada a predicar el evangelio. Entre más vienen las adversidades, la iglesia se impulsa más a honrar el nombre de Dios. Así que cuando vemos a alguien o a un grupo que se llama iglesia, pero en medio de la gran persecución y la gran oposición, más bien se encierran en su burbuja, nosotros no estamos hablando de una iglesia verdadera, porque la iglesia verdadera en la Escritura se describe como una iglesia valiente, no cobarde. De hecho, más bien la Escritura en Apocalipsis dice que los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Los cobardes terminarán en el infierno. Eso enseña la Biblia. Y el Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de dominio propio y de valentía. Es eso lo que Dios ha obrado en su pueblo, y eso es lo que vemos en la historia de la iglesia. Nunca las persecuciones, nunca la oposición, nunca las restricciones de parte de las autoridades religiosas y civiles ha detenido el avance de la iglesia. Nunca ha restringido el poder de Dios, jamás. Y eso fue lo que pensaron estos hombres. Cuán equivocados estaban pensando que de esta manera la iglesia o Dios no seguiría obrando con poder. Quizás muchos de nosotros nos haríamos la pregunta, bueno, pero pastor, ellos no son hijos de Dios. ¿Cómo pueden terminar la cárcel? Yo he ido a iglesias donde se dice que tú eres el rey, que tú eres un hijo del reino, que tú eres un hombre valiente con grandes virtudes, y que si tú estás en el Señor ninguna plaga te tocará, ninguna enfermedad, ni siquiera el coronavirus, ni siquiera el sufrimiento, ni siquiera ningún mal, porque yo lo declaro y lo proclamo y lo decreto. Primero y principal, la Biblia nunca nos invita a decretar, proclamar, nada de esas cosas. Nunca la Biblia dice que digas yo decreto, no, la Biblia dice que se haga tu voluntad. Es eso lo que nos enseña la Biblia. Así que tenemos que sacarnos ese positivismo mundano de la cabeza y entender el realismo del cristianismo, la realidad del cristianismo. Porque si no, veamos esto aquí en la Biblia. Entonces, ¿qué le pasó a los apóstoles? ¿Será que entonces Dios no estaba con ellos? ¿O que se les olvidó decretar que ninguna cárcel vendría sobre ellos? Para nada. La Biblia nos dice, el mismo Salvador nos dice, en el mundo tendrás aflicción y no podremos escapar de ellos. La Biblia nos dice en la carta de Pedro, quien fue inspirado por el Espíritu Santo, que en el mundo experimentaremos diversas pruebas. Es más, Pedro nos dice que ni siquiera debemos extrañarnos
cuando viene la prueba a nuestra vida. Así que esa idea de un cristianismo sin sufrimiento, eso es una falsa doctrina, eso no comulga con lo que la Biblia enseña, eso es una falsedad de aquí a la China. Solamente alguien que no entienda la Biblia y que no lea su Biblia y que no estudie su Biblia podría creer una tontería como esa. Desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, la Biblia nos muestra a los hombres más obedientes a Dios sufriendo, experimentando dolor y fuertes pruebas. El mundo no es nuestro hogar, hermanos. Se nos ha prometido un mundo sin dolor, sin pecado, pero no aquí en la tierra, sino en nuestra patria celestial. Si no, pensemos en Job, quien se dice que era un hombre muy justo, pero mira sus grandes sufrimientos. Es más, pensemos en Cristo, en quien no se halló pecado, en nuestro maravilloso Redentor y Salvador. No tenía dónde recostar su cabeza. Murió de una manera terrible y fue humillado por nuestros pecados. Así que tenemos que sacar de nuestra mente esa idea de decretar, esa idea de que los cristianos no sufren. Eso debe ser sacado de nuestras mentes porque no concuerda con lo que la palabra de Dios enseña. No importa qué pastor lo haya dicho, no importa quién lo haya mencionado, no importa cuántos seguidores tenga en las redes sociales, si no concuerda con la palabra de Dios, lo que tú promueves y enseñas debe ser rechazado. Dios muchas veces permite esto, el sufrimiento a la vida de sus hijos, o muy específicamente el encarcelamiento de sus hijos. Permite esto para demostrar que aunque los hombres puedan encarcelar y matar a los siervos de Dios, no pueden encarcelar ni matar a su Señor ni a su palabra. Dios muchas veces permite esto para mostrar eso. Aunque podrás meter a mis siervos a la cárcel, aunque estés intentando matar a mis siervos, jamás podrás matar a su Señor y jamás podrás matar su palabra. ¿Cuántos cristianos son asesinados en el mundo hoy? Es terrible. ¿Cuántos cristianos son perseguidos hoy por su fe? Y nadie habla de eso, nadie protesta por eso, nadie habla de tolerancia con respecto a eso, para nada. Y tampoco esperamos eso de un mundo que rechaza a nuestro Dios. Hoy en día el movimiento LGBTQ se manifiesta como aquellos que han sido las víctimas de un mundo que los rechaza. Y cuando tú ves, más bien todo el mundo los aprueba. Desde la parte política, desde los gobiernos, los canales más famosos de televisión, ahora aparecen en todos lados y mayores libertades. Es una gran mentira decir eso. Más bien piensa en las estadísticas del cristianismo que es rechazado abiertamente y sutilmente en todo el mundo por su fe. Pero nadie habla de eso. Pero recuerden, tampoco lo esperamos. De un mundo que rechaza a nuestro Cristo, rechazará a su iglesia. Pero si hay algo que quiero dejarle claro a este mundo, que aunque metan presos a más cristianos, que aunque asesinen a más cristianos, nunca podrán meter en prisión ni asesinar ni a nuestro Señor ni a su palabra, porque la palabra del Señor no está presa. Y entre más cristianos sean encarcelados, mientras más cristianos sean asesinados, más se va a expandir esta doctrina del Evangelio de Jesucristo, transformando a pecadores y trasladándolos de las tinieblas a la luz. Y eso es algo que ni Satanás ni este mundo podrá evitar. Pero en medio de este encarcelamiento comenzamos a ver la obra de Dios, quien tiene como meta que su nombre se extienda hasta lo último de la tierra, una misión que nadie podrá detener. Y miren lo que hace Dios sobrenaturalmente en el versículo 19 de Hechos 5. Y dice: mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel, sacándolos, dijo: id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Un ángel del Señor viene y los libera sobrenaturalmente a pesar de toda la seguridad que tenía la cárcel donde se encontraban los apóstoles. Y esto es un poco irónico, así es, porque los saduceos, que fueron quienes colocaron en la cárcel a los apóstoles, no creían en los ángeles. Y Dios precisamente usa un ángel para liberar a los apóstoles de la cárcel donde los pusieron los saduceos. Qué irónico y qué manera de Dios obrar. Y este ángel les da una comisión de parte de Dios. Una comisión que Cristo les había dado antes de ascender a los cielos. Y era: vayan y prediquen el Evangelio. Vayan y proclamen el nombre de Cristo. Vayan y proclamen todas las palabras de esta vida. Esa es la misión número 1 de la iglesia de Cristo: proclamar el Evangelio, proveer no un alivio temporal a través de ayudas económicas, sino proveer un alivio eterno que sana y transforma el corazón. Eso es lo que hace la iglesia.
Esta es una comisión que no se le ha dado a ninguna institución ni a ninguna fundación en este mundo. Esta comisión ha sido dada y entregada únicamente a la iglesia de Cristo. Si tú eres un parte de la iglesia del Señor Jesucristo, esta misión también es tuya, este deber también es tuyo. Vayan al pueblo, anuncien al pueblo todas las palabras de esta vida. Lo que está diciendo este ángel es: proclamen a los hombres la verdad de que Cristo vino al mundo para dar vida abundante y eterna a los muertos espirituales. Vayan y proclamen a los hombres de este mundo que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Que Él es la verdadera satisfacción para los corazones, que Él es el único que puede darnos la plenitud que buscamos, que Él es el único que puede perdonar nuestros pecados y reconciliarnos con Dios. Vayan y proclamen esta verdad a aquellos hombres que viven en este mundo sin esperanza. Yo he estado muy contento de varias llamadas que he recibido en las últimas 2 semanas. Definitivamente estas 2-3 semanas han sido de mucho gozo para mí, de ver cómo un gran grupo de hermanos ha despertado y ha entendido su llamado en medio de estos tiempos de cuarentena. Cómo se han mantenido firmes en la fe a pesar de los golpes de esta vida. Cómo han decidido honrar al Señor por encima de todas las adversidades. Y me llaman y me dicen: pastor, estamos proclamando el evangelio aquí, necesitamos tratados para seguir evangelizando acá y proclamando el evangelio acá, porque este mundo es eso lo que necesita. De verdad que más cristianos así necesitamos que se multipliquen en nuestra iglesia y en todas las iglesias de Venezuela. Cristianos que no se han olvidado de su llamado. Y que no importa lo que esté pasando a tu alrededor y el mío, el mandamiento del Señor sigue vigente. Id y predicad el evangelio. No importa cuál sea la situación, cuarentena, no cuarentena, problemas o no problemas, ese mandamiento sigue vigente para ti y para mí. No a dar a conocer nuestros nombres, sino a dar a conocer el nombre de aquel que nos llamó y nos salvó por su obra poderosa. Quiere el Señor seguir despertando a su pueblo aquí en Venezuela. Y estos hombres escuchan el mandamiento de parte de este ángel, un mandamiento que venía de parte de Dios. Y dice el versículo 21 del libro de los Hechos en su capítulo 5 lo siguiente: habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Estos hombres eran verdaderos cristianos. Estos hombres no decían: ¿será que debemos obedecer el mandamiento de Dios? ¿Y qué si nos pasa algo? ¿Y qué si nos vuelven a colocar en la cárcel? ¿Y qué si esta vez nos matan? ¿Qué vamos a hacer? No, estos hombres decidieron valientemente obedecer al Señor y dejaron las consecuencias en las manos de Dios. Fue lo mismo que hicieron Sadrach, Mesach y Abednego cuando fueron colocados en el horno de fuego por resistirse a obedecer el gobierno de aquel momento. Ellos no pensaron: ya va, y si nosotros vamos a ese horno y somos consumidos por el fuego, ¿y ahora quién quedará y proclamará el nombre del Dios vivo en esta nación? No, ellos no se estaban preguntando eso. Ellos se encargaron de obedecer a Dios y dejaron las consecuencias en las manos de Dios. El problema por el que muchos hoy se detienen a obedecer al Señor es porque viven pensando en las consecuencias. ¿Y si me pasa esto? ¿Y si me pasa aquello? ¿Y si viene alguien? ¿Y si me contagio? ¿Y si esto o aquello? Obedece al Señor, mi hermano, y deja las consecuencias en sus manos. Eso es algo que tú y yo debemos aprender. Lo mismo hizo el profeta Daniel cuando también se resistió a obedecer el gobierno de turno. Cuando fue enviado al foso de los leones, él no se preguntó: ¿y si voy al foso de los leones y después de esto el pueblo se queda sin un líder? ¿Qué va a pasar conmigo y mi familia y no sé qué? No, él decidió obedecer a Dios y dejó las consecuencias en manos de su Padre amado. Lo mismo hicieron los apóstoles. Ellos escucharon el mandato que trajo este ángel de parte de Dios, decidieron obedecer a Dios y dejaron las consecuencias en manos del Padre. Hermano mío, tu deber es obedecer al Señor. Deja las consecuencias en sus manos. Deja de estar preguntándote qué pasará, qué sucederá, si voy, qué sucede. No, obedece al Señor. Obedece al Señor, si no estarás rebelándote contra el Dios del cielo. ¿Cómo puede alguien que se dice cristiano decir no a lo que el Señor le ha mandado? ¿Cómo podemos ser de esa manera? Un verdadero creyente se caracteriza por obedecer al Señor. Los impíos se caracterizan por su desobediencia a Dios. Hermanos míos, que podamos ser obedientes a nuestro amado Padre, quien ha dado su vida por nosotros. ¿No estaremos dispuestos nosotros a dar nuestra vida por Él?
Dice el texto en la parte B del verso 21 de Hechos 5: entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Eso es interesante. Estos apóstoles estaban arriesgando su vida por la causa de Cristo. En algún momento se iba a saber, se iba a descubrir que ellos no estaban en esa prisión, y podían llevarlos a prisión o quitarles la vida. Pero a estos hombres no les importaba su vida. ¿Sabes por qué? Porque en el mismo momento que ellos vinieron a Cristo por medio del arrepentimiento y fe, ellos dijeron: mi vida no me pertenece. Nada de lo que tengo me pertenece. Todo lo que tengo y todo lo que soy le pertenece al Señor. Para mí el vivir es Cristo. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Todo lo mío le pertenece al Señor, incluso mi vida. Por eso ya no temo perderla, porque esta vida no me pertenece. Ellos decían: yo no temo morir ni ser asesinados, porque esta vida ya no me pertenece. El día en que vine a Cristo y fui traído por su gracia, yo le entregué mi vida a Él. Todo lo que soy, todo lo que tengo, ya yo no me pertenezco a mí mismo. Por eso ya no vivo para mí mismo, sino para aquel que me salvó. Ellos entendían lo que era el cristianismo. Ellos entendían y tenían bien claro lo que era ser un discípulo del Señor. Y dice el versículo 22 de Hechos 5: pero cuando llegaron los alguaciles no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Los prisioneros desaparecieron. No hay nadie en la prisión. ¿Cómo puede ser esto en una cárcel de máxima seguridad, con tantos guardas, con tanta seguridad, y no haya nadie allí? ¿Cómo sucedió esto? Mire lo que dice el 24: cuando oyeron estas palabras los líderes religiosos, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. La situación que está sucediendo aquí, de nuevo estos hombres pescadores los dejan atónitos. De nuevo estos hombres que se llaman a sí mismos cristianos, que vienen proclamando el nombre de Cristo que murió y resucitó, los deja perplejos y sin ninguna explicación racional para explicar lo que sucedió. No sabemos qué es lo que sucedió. ¿Qué sucedió aquí? Que esta tumba está vacía, que estos hombres no están. ¿Cómo lograron salir de allí? ¿En qué va a parar esto? Es eso lo que debería causar la iglesia, este mundo, dejarlos perplejos. Cuando venga hombres y mujeres valientes muriendo con gozo en el nombre de su Señor. Eso era lo que sucedía con muchos cristianos que eran comidos por leones, quemados vivos. Ellos morían alabando al Señor. Ellos morían dando gloria al Señor y les decían: niegan el nombre del Señor Jesucristo. Y yo decía: no lo negaré. Esto dejaba perplejos a muchos. De hecho, muchos hombres y mujeres pecadores se convirtieron a Cristo al ver el testimonio tan poderoso en la vida de los creyentes. Y quizás eso es lo que está sucediendo hoy, la razón por la que no estamos impactando a nuestra comunidad, a nuestros vecinos y al mundo. Porque el cristianismo que decimos profesar no está impactando a nadie. Es un cristianismo tan religioso al mismo nivel de que un católico romano o cualquier otro. Una religiosidad de ir sencillamente el domingo. Bueno, ahorita no vamos el domingo, o muchos no están yendo el domingo. Yo estoy congregándome los domingos. Y quizás ya ahorita no se trata de eso, bueno, por las muchas cosas que ya sabemos. Quizás mi cristianismo se trata de poner el sermón el domingo, apagar la televisión, luego vuelvo a mi rutina y no pasó nada. El miércoles, si puedo, si me da tiempo, atiendo a la convocatoria que me hizo el Señor de escuchar la palabra del Señor los miércoles en la noche, lo escucho y vuelvo a mi rutina normal. Y luego salgo y me comporto como cualquier otro del mundo, me irrito como cualquier otro del mundo, siento celos como cualquier otro del mundo, me deprimo como cualquier otro del mundo. Y créeme, eso no impacta a nadie. Eso es un cristianismo superficial, y cristianismo superficial es igual a falso cristianismo. ¿Lo entiendes? Estos hombres lo entendieron muy bien.
Y por eso estaban dejando perplejos a este mundo. Este mundo necesita ser impactado por la iglesia, no la iglesia siendo impactado por el mundo. Que ellos se conviertan a ti, mas tú no te conviertas a ellos, declara la Escritura. Estos hombres están perplejos por lo que está sucediendo. Pero hay algo interesante, ninguno de ellos percibe que es Dios el que está protegiendo a los apóstoles. Ninguno percibe que es Dios el que está detrás de esto. ¿Por qué? Porque las cosas espirituales se han de discernir en el Espíritu. Estos hombres no tienen el Espíritu de Dios y no pueden discernir a Dios obrando. Solamente un creyente puede discernir y ver la mano de Dios obrando en cada episodio de su vida, en tu enfermedad, en tu crisis económica, en tu lucha con el pecado, etcétera, etcétera. Verso 25 de Hechos 5. Pero viendo uno, les dio esta noticia: he aquí los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Esto es increíble. El que los apóstoles volvieran al templo a predicar el evangelio era el mayor acto de insolencia que podían ver estos hombres. Qué descarados pensarían estos hombres, se salen de la cárcel de una manera que no podemos explicar racionalmente y se paran y van a un lugar público a proclamar el evangelio, a proclamar ese nombre que les mandamos que no proclamaran más. ¿Qué le sucede a estos cristianos? Los cristianos valientes son así. No temen a los hombres, temen a Dios. Son obedientes al mandato de Dios, no al mandato de los hombres. Porque por encima de la ley de los hombres se encuentra la ley de Dios. Y vamos a dar cuentas un día de a quién realmente hemos decidido obedecer. Seremos llamados, se nos pedirá cuenta por aquellos mandamientos que no obedecimos. Por aquellas verdades de Dios que nos resistimos a obedecer. Y ese día no habrá excusas. Nadie se podrá excusar delante del trono blanco de nuestro Dios. Nadie, absolutamente nadie. Estos hombres sin temor a nada han dejado las consecuencias en las manos de su Señor y han decidido obedecer a su amado Cristo y proclamar las verdades que transforman y dan vuelta a este mundo, el evangelio, las buenas nuevas de salvación. Por eso el evangelio debe ser central en el púlpito de una iglesia. El evangelio debe ser central en nuestros matrimonios, en nuestras familias, en nuestro trabajo, en nuestra vida individual. El evangelio debe ocupar un lugar muy importante, o terminarás fracasando y abandonando esta carrera. Debemos traer a nuestros corazones constantemente el evangelio de Cristo, su vida perfecta, su justicia perfecta, su muerte en la cruz en nuestro lugar, para que pudiéramos obtener la aceptación de Dios Padre y su resurrección, dejando la tumba vacía, venciendo a cada uno de nuestros enemigos y ascendiendo a los cielos, sentado a la diestra, intercediendo por su pueblo y gobernando con poder, esperando aquel día donde desde los cielos aparecerá nuestro Rey para venir en busca de su iglesia, de los verdaderos cristianos, de aquellos que decidieron honrarle aunque esto les costara la vida. Es eso lo que están haciendo estos hombres. Pueden ver este episodio. Esto es una maravillosa realidad de acción, una iglesia en acción constantemente, llena de valentía. A pesar de los ataques que habían recibido dentro y fuera de la iglesia, nada los detiene. No porque había un poder especial en los apóstoles de manera particular, no, era porque el Espíritu Santo, Hechos 1:8, los estaba respaldando. Verso 26 de Hechos 5. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia porque temían ser apedreados por el pueblo. El jefe de los guardias los detiene, pero no los detiene por la fuerza, porque el pueblo los tiene en alta estima a los apóstoles y ellos están dispuestos a proteger a los apóstoles apedreando a los guardias. Así que estos hombres miedosos y temerosos se los llevan por las buenas a los apóstoles y ellos ceden ante eso. Mira lo que sucede en los versículos 27 al 28 y estamos llegando al clímax de nuestro punto y declara el verso 27. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿nos mandamos
Aquí están los hombres dándoles una orden a la iglesia. ¿No os mandamos estrictamente que no enseñases en este nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. A ellos estaban cumpliendo la misión que Cristo les encomendó. ¿Y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre? Las autoridades aquí acusan a los apóstoles de hacer caso omiso a las órdenes del concilio. Y miren lo que dice los versículos finales de allí. Le dice, ustedes han llenado este mundo de esta doctrina, no han obedecido el mandamiento que les dimos estrictamente y nos están acusando de haber matado a este hombre. Ellos ni siquiera se atrevieron a mencionar el nombre de Cristo. Ni siquiera dijeron el nombre de Jesús. De este hombre, así lo llamaron. Y esta acusación que le hacen los líderes religiosos a los apóstoles, esta última declaración era muy cierta. Porque los apóstoles ya habían acusado a los líderes religiosos de haber participado en la muerte de Jesús. Mateo capítulo 27, versículo 25 nos confirma eso. Ellos fueron partícipes del asesinato de Jesús, solo que no lo recordaban o se hacían los locos, como decimos nosotros. Pero definitivamente ellos participaron en el asesinato de Cristo. Estos hombres no hablan nada acerca del escape de la cárcel. Debido a que no podían explicar ese milagro, hacen caso omiso de lo que sucedió aquí. Y en medio de estas declaraciones de las autoridades de aquel tiempo, los apóstoles de nuevo, llenos del Espíritu Santo, se paran firme ante las autoridades para hacer una de las declaraciones más magistrales dichas por la iglesia de Cristo. Una declaración que parece que muchas iglesias han olvidado hoy. Hechos capítulo 5, versículo 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario, no es una opción, no es una alternativa de muchas. Es necesario obedecer a Dios, número uno, antes que a los hombres. Cristo es Señor sobre todo, sobre absolutamente todo. Él es el único y verdadera cabeza de la iglesia, no el Estado, no los gobiernos, no el presidente, no el gobernador, no la policía, no la Guardia Nacional. Es Cristo, el dueño y Señor de su iglesia. También es Rey de Reyes, soberano sobre toda autoridad terrenal. Y como la cabeza de la iglesia, nuestro amado Cristo es el Señor de ella, quien gobierna sobre ella y quien determina cómo la iglesia debe funcionar y lo que la iglesia debe creer y proclamar. No es el Estado quien determina si obedecemos los mandamientos de Dios o no. Entiéndase, el Estado no es nuestra máxima autoridad. Romanos capítulo 13 declara con gran vehemencia que el deber de los gobernantes de este mundo es promover la justicia. Los gobiernos de este mundo no tienen derechos, tienen deberes, entiéndase. Estamos sujetos a la voluntad y a los mandamientos de Cristo. Cristo es Señor de la iglesia. Hoy el gobierno es quien quiere determinar si nos reunimos o no, como si fuera el Señor de la iglesia. Y ¿saben qué? Muchos cristianos se lo han permitido. Si la iglesia es la sal de la tierra y la luz del mundo, y no está creando un impacto en este mundo, la iglesia no está viviendo de acuerdo a lo que es. ¿Tú sabías que ni siquiera cuando se declara lo que conocemos como un estado de emergencia, como lo que tenemos ahorita debido al COVID, ni siquiera en eso el gobierno tiene el derecho de abolir los derechos? Quizás no lo sabe porque ni siquiera conoce leyes, ni siquiera nos hemos tomado el tiempo de leer nuestras propias constituciones. ¿Tú sabías eso? Como el derecho a la vida, el derecho religioso. Se supone que no estamos en una nación atea, ¿no? Se supone que tenemos libertad de culto. Yo no sé si tú sabías, pero cuando hay estados de emergencia, los derechos como esto, el derecho a la vida, derechos religiosos, no quedan abolidos, sino restringidos. Tú sigues yendo a comprar al supermercado. De hecho, esta semana quizás no fuiste a la iglesia a congregarte, pero fuiste al mercado y quizás a hacer otras cosas más. Y ese derecho no te se fue abolido, te fue restringido. Ahora tienes que ir a ese lugar considerando las normas de bioseguridad.
Y no puedes comprar con la misma libertad de antes, pero puedes comprar. Eso se supone que debería hacerse en dado caso con la iglesia. No abolir nuestro derecho a reunirnos. Es un derecho que tenemos como ciudadanos. Aunque sea restringido, aunque tengamos que considerar las normas de bioseguridad. Pero no en cuanto a la iglesia se ha dicho que no. Se ha abolido un derecho que ni siquiera la ley dice que debe ser así. O sea que se está yendo en contra de las leyes y todavía los cristianos no hacen nada. Estos cristianos estaban impactando al mundo porque entendían que Cristo era la cabeza de la iglesia, no el Estado. Debemos someternos a las autoridades y respetarlas, eso es una realidad. Pero no cuando éstas nos llevan a violar la ley del Señor o incluso cuando éstas violan sus propias leyes. Cristo es la cabeza de la iglesia, por eso sus hijos estamos sujetos principalmente a la voluntad y a los mandamientos del Señor. Dios es nuestra máxima autoridad. Por eso los apóstoles dijeron con vehemencia, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Porque Él es nuestra máxima autoridad. Porque Él es nuestro Rey. O por lo menos es mi Rey, no sé si es el tuyo. Por lo menos es mi Señor, no sé si es el tuyo. Pero si lo es, deberíamos demostrarlo con hechos, no con palabras. Las parteras israelitas obedecieron a Dios antes que a Faraón. Ezequías escuchó al Señor y no al rey de Asiria. Los apóstoles escucharon a su Señor antes que a las autoridades de aquel momento. Eso es lo que se conoce como una desobediencia civil pacífica. Ellos entendieron verdaderamente quién era el Señor de la iglesia. Ellos tenían bien claro cuál era su misión. Y ni siquiera la cárcel ni las amenazas de los hombres los iban a detener. Porque esta era una iglesia que entendía que la presencia de Dios estaba con ellos, que su vida les pertenecía al Señor y no a ellos, y que ellos estaban dispuestos a dar su vida por Cristo. Así luce una iglesia verdadera. Así luce el cristianismo real. Dios bendice la obediencia, pero aborrece, escucha bien, aborrece la desobediencia. Quisiera dejar algunas aplicaciones en tu mente en esta mañana. En primer lugar, quisiera decirte que los verdaderos hijos de Dios jamás se han dejado intimar por la oposición o la persecución. Jamás los verdaderos hijos de Dios se han dejado presionar por la oposición y la persecución. Solo los cobardes han caído en eso. Los hijos de Dios son valientes, porque esa es la gracia que Dios ha impartido a sus hijos. ¿Crees que Dios nos ha enviado a un mundo donde encontraremos ataques y adversidades de diferentes formas y nos enviará con un espíritu de cobardía? Para nada. Él sabe con qué nos enfrentamos. Por eso nos concede la valentía y los recursos, el poder y la gracia que necesitamos para lidiar con eso. Un verdadero cristiano jamás será amedrentado por la oposición y la persecución. De nuevo cito al pastor John MacArthur. Es increíble que cuando recibió las amenazas de prisión esta semana, igual él seguía firme en pararse en el púlpito el domingo a predicar la palabra. A pesar de los ataques de los no cristianos e incluso de aquellos que se llaman sus hermanos o cristianos. Es increíble. Pero estaba allí. Doy gloria a Dios por hombres como eso. Y sea que se detenga la persecución contra él o no, sea que no vaya a la cárcel o que vaya a la cárcel, algo ha demostrado él. Y es que ha estado firme. ¿Y saben qué? Doy gracias al Señor por su iglesia también que lo ha estado apoyando. Bendito sea el Señor por cristianos como eso. Cristianos que estuvieron dando la vida por el Señor en los días de la iglesia apostólica. En los primeros 300 años de la persecución, en los días de la reforma, en los tiempos de los puritanos y en el siglo XXI. Gloria al Señor por cada uno de nuestros hermanos que a pesar de la oposición no están siendo intimidados ni amedrentados. Quienes deberían temer son los cobardes, que llamándose cristianos se conducen por el camino de la cobardía. Eso sí deberían tener temor de Dios, no del que mata el cuerpo. Deberían tener temor del que mata el alma, porque Él vendrá, nuestro Cristo vendrá
y pedirá cuentas a cada uno de nosotros. En segundo lugar, cuando revisas la historia de la iglesia, encuentras a cristianos que les cortaban las orejas sin anestesia. Te encontrarás a cristianos que les removieron la lengua, les arrancaron la lengua sin anestesia. Muchos fueron sellados con planchas calientes como si fueran vacas. No sé si tú conoces esos sellos que se le ponen a los animales. Eso pasa por altas temperaturas de calor. Bueno, así se le hacía a los cristianos, se metían esas piezas de acero caliente hasta que ardían. Y luego las colocaban en sus pieles a que gritaran, para que sufrieran. Les arrancaron la lengua sin anestesia. Les arrancaron las orejas sin anestesia. Los sellaron con metal caliente sin anestesia. Pero marcados y sellados, nunca negaron su fe. La vida de ellos fue una vida de valentía hasta el final. ¿Cómo tú crees que ellos fueron recibidos en la ciudad celestial? Pero los cobardes, que se llaman a sí mismos cristianos, lo único que escucharán del Señor es: nunca os conocí, hacedores de maldad, apartaos de mí. Piensa en esta clase de cristianismo y piensa en cómo vives tu cristianismo. Piénsalo. No te lo voy a responder yo. No, quiero que te evalúes con la ayuda del Señor y a la luz de su palabra. Evalúate, porque es necesario. Ya este mundo está cansado, incluso los impíos ya están cansados de ver a personas que se llaman a sí mismos cristianos y viven y se comportan igual que ellos. Ya estamos hastiados de ese cristianismo. Recuerda que al Señor nadie lo podrá engañar y Él vendrá un día a limpiar a su iglesia y echará a un lado a todos aquellos que profesaron la fe pero vivían como este mundo, y juntará con Él aquellos quienes estuvieron dispuestos a honrarles a pesar del costo que eso implicaba. Tercera aplicación para ti: una iglesia pura será un obstáculo para este mundo. ¿Escuchaste eso? Una iglesia pura, una iglesia verdadera, una iglesia obediente, que es verdaderamente luz del mundo y sal de la tierra, será un obstáculo, una piedra en el zapato para Satanás y sus ángeles. En una iglesia mundana, débil, hipócrita, jamás impactará este mundo. Por eso yo no estoy hablando aquí de aquellos que se llaman a sí mismos cristianos, pero viven como el mundo. No, yo no te estoy hablando a ti. Si hay algo que tú necesitas es arrepentimiento y fe, pero esto no es para ti. Tú jamás serás un obstáculo de este mundo porque tú eres un amigo del mundo, y dice Santiago que quienes se consideren amigos del mundo serán llamados enemigos de Dios. Y para ser un enemigo del mundo no necesitas estar viendo pornografía o metidos en un bar bebiendo alcohol. Para ser enemigos del mundo se trata simplemente de desobedecer cualquiera de los mandamientos de Dios, vivir una vida de desobediencia al Señor. Llevamos casi 5 meses, muchos sin congregarse. ¿A quién estás obedeciendo? Y no solo eso, voy a ir un más allá. Yo creo que estamos teniendo problemas más serios en nuestros hogares. La irritabilidad, la envidia, los celos, depresión, ansiedad, incredulidad, impaciencia. Hemos hecho de un ídolo nuestro trabajo, el dinero y muchas cosas más. El pecado no ha cesado, sigue ahí. Y muchos parecen estar dispuestos a claudicar. Yo no me estoy refiriendo a esos. Yo no me estoy refiriendo a aquellos que se ponen el traje de evangélicos el domingo y vuelven y los otros días de la semana se ponen el traje del viejo hombre, actuando y viviendo y reaccionando como aquellos que son del mundo. Tú nunca serás un obstáculo para Satanás ni para este mundo.
Y el nombre de cristiano te queda muy grande, el nombre de iglesia le queda muy grande. Aquellas que se llaman iglesias y distorsionan la verdad, distorsionan el evangelio, minimizan las realidades de la Biblia y que usan solo a sus feligreses para sacarle dinero de sus bolsillos y que los cultos andan gritando y proclamando el evangelio y cuando salen ni siquiera son capaces de saludar a sus vecinos, de hacerle bien a su prójimo, de ser obedientes al Señor. Yo no os estoy hablando de esos. A esos el nombre de cristianos y de iglesia les quedó muy grande. Yo hablo a aquellos que han entendido vivir para Cristo por encima de todo, a pesar de sus luchas. Yo no estoy hablando de hombres y mujeres perfectos. Estoy hablando de hombres y mujeres que nunca se han detenido en su lucha contra el pecado. Que a pesar de estar en casa encerrados o en la calle, donde quiera que están, han decidido honrar a Cristo. Que aquellos que en medio de la enfermedad de COVID, porque hay muchos hermanos en la fe enfermos de COVID, por quienes oramos para que se recuperen pronto, pero oramos principalmente para que en medio de estos procesos de enfermedad en el que se encuentran, o quienes han perdido seres queridos por COVID-19 o por cualquier otra situación, que sea Dios todo suficiente para ellos en medio de esa situación. Aquellos que se mantienen en pie en medio de la adversidad serán llamados hijos de Dios. No porque seamos salvos por méritos, sino porque esa obediencia confirma que tú realmente has creído. En último lugar, podrán hacernos oposición, podrán matar a cristianos en el mundo, podrán perseguirnos, pero no detendrán el avance de la iglesia de Cristo. Podrán atacarnos y amenazarnos, pero no detendrán el avance de la iglesia de Cristo. Y tú que estás sin Cristo, que estás del otro bando, siendo un enemigo del pueblo del Señor, siendo un enemigo de Dios mismo, debido a tus pecados, hoy puedes venir a Cristo, ser reconciliado por medio de la fe en Jesucristo con Dios, para que termine toda enemistad que existe con Dios debido a tu pecado, y para que ahora experimentes la paz con Dios por medio del perdón de tus pecados, para que alcances la salvación y la vida eterna, y puedas venir de este lado y junto con nosotros seguir peleando la buena batalla. Porque todavía nos queda mucho camino por recorrer. Pero no lo olviden, nuestra misión es dar a conocer el nombre de Cristo, para que las naciones se alegren en Dios. Y no importa la oposición que venga, nada ni nadie podrá detener al pueblo del Señor, porque las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. La iglesia se permanecerá firme, porque el Dios que la compró, la protege y la cuida. Que el Señor los bendiga.